Damos inicio a la sesión de hoy, entonces, lunes 22 de noviembre, en la cual vamos a ver vamos a terminar de ver la unidad 5, que es de interferencia y difracción de la luz. La parte de interferencia ya fue pasada en su totalidad. Vimos la interferencia producida por dos fuentes puntuales sincrónicas o experimento de Young. Vimos películas dieléctricas, eh, películas en forma de cuña, anillos de Newton. Y aquí es donde quedamos. Ahora vamos a ver difracción de Fraunhofer. Esto es lo que entra también en la última prueba parcial. ¿Ya? Entonces acá lo que se habla aquí ¿qué ocurre acá en una difracción? ¿Ya? En una difracción tenemos, por ejemplo, una sola abertura y tenemos acá eh, un, una fuente que emite ondas. ¿Ya? Estas ondas, al pasar por esta abertura, se abren, cambia de dirección la onda. Se abre la onda, sale hacia allá, hacia abajo, hacia arriba. ¿Ya? Ese fenómeno se conoce como difracción. Les voy a mostrar, les voy a mostrar eh, el, les voy a mostrar el PowerPoint eh, que hemos visto durante este semestre cuando les mostré el, el programa. Este es el programa del curso. ¿Ya? Esto está publicado en la Moodle también, si lo quieren revisar. Aquí aparece de toda la materia del semestre. Eso es una forma gráfica de explicar lo que ya hemos visto. ¿Ya? Interferencia, por ejemplo, ahí están el interferómetro de Young, ya están las láminas dieléctricas, los anillos de Newton, cómo son. ¿Ya? Y vamos a ver ahora lo que es difracción. ¿Ya? Por ejemplo, si tenemos, esto no solamente ocurre en la luz, también ocurre en cualquier fenómeno ondulatorio. La difracción, al igual que la interferencia, son fenómenos netamente ondulatorios. ¿Ya? Así que eh, eh, no solamente esto se aplica a la luz, también a otros fenómenos ondulatorios. Por ejemplo, acá tenemos ondas que vienen incidiendo y chocan con esta abertura que está acá. Entonces la onda se abre un poquito hacia allá. ¿Ya? Acá, si se ven la abertura de la abertura de, este, de esta rendija, es mucho mayor que la longitud de la onda que viene incidiendo. ¿Ya? Entonces, el efecto no es tan notorio en ese caso. Pero si estrechamos un poquitito la abertura, ¿ya? Eh, el fenómeno de difracción se observa mucho más claramente. Se abre mucho la onda hacia allá y hacia acá. En una abertura grande y con la longitud de onda grande también, se puede observar el fenómeno este de difracción en el cual la onda se abre. ¿Qué pasa con la luz? La luz, al pasar por una rendija eh, pequeña, ¿ya? Ocurre este fenómeno. Se abre la onda, ¿ya? Y si la fuente luminosa está constituida por varios colores, entonces al pasar por esta radiodifracción, eh, los colores se van a abrir en distintos ángulos, lo que va a provocar que los colores se separen. Por ejemplo, acá viene una luz blanca. La luz blanca, ustedes saben, está compuesta de todos los colores. Si uno descompone la luz blanca, aparece este espectro así como arcoíris. ¿Ya? Se separan los colores, eh,
en distintos ángulos. Entonces uno puede ver un color rojo, un color naranja, un color amarillo. Todos los colores que componen la luz blanca se separan en distintos ángulos, ¿ya? Y uno puede ver distintos colores, distintas longitudes de onda desviadas en distintos ángulos. Y se ve este efecto. Este efecto no es el mismo efecto que ocurre en los prismas, ¿ya? En los prismas, la luz blanca se descompone también en colores cuando pasan a través del prisma. Pero ese fenómeno es distinto al de difracción. El fenómeno que ocurre en un prisma es de refracción, no de difracción. ¿No? Por la geometría que tiene un prisma y por su índice de refracción, se observa que el prisma tiene un índice de refracción distinto para cada longitud de onda. Por eso, al entrar la luz blanca, se separan en distintos ángulos los colores, ¿no? Pero lo hace de manera distinta, es un fenómeno distinto, es un cambio de dirección debido al ángulo de inclinación y del índice de refracción que no es el mismo para todos los colores, ¿no? Acá en la difracción hay una diferencia fundamental con la refracción, que en la difracción el color violeta es el que menos se desvía, es el que está más cerca de la dirección original, y el color rojo es el que más se desvía, ¿no? En el fenómeno de difracción, o sea, de refracción, el fenómeno es distinto. Miren, les voy a mostrar una imagen que es característica de... Les voy a compartir el navegador. Miren, acá les estoy compartiendo una carátula que hay en un grupo de rock que se llama Pink Floyd. Ellos tienen un disco que se llama Dark Side of the Moon, el lado oscuro de la luna, ¿ya? En el cual en su carátula ponen un prisma y que incide luz blanca por el lado izquierdo, y después esta luz blanca se descompone en distintos colores. Son los colores que forman la luz blanca, ¿ya? Este es el mismo experimento que hizo Newton. eh, Cuando descubrió este fenómeno. Él fue el primero que dijo que la luz blanca estaba compuesta de distintos colores, porque él hizo pasar un rayo de luz blanca por un prisma y vio que se descomponía en distintos colores. Y después puso otro prisma para que los colores se juntaran, ¿ya? También puso otro prisma para ver si es que eh, los colores se desviaban o se mantenían igual, ¿ya? Entonces él, con ese experimento, él dedujo que la luz estaba compuesta de varios colores. No era un efecto del prisma, ¿no? Porque después, si uno ponía otro prisma, el color rojo se desviaba en otro ángulo. Fíjense acá que el color rojo es el color que menos se desvía. Esta es la dirección original del haz, ¿no? Y el color rojo es el que menos se desvía. En el caso de la difracción, en el caso de la difracción, el color rojo es el que más se desvía. Y acá es el que menos se desvía, el rojo. Y el violeta es el que más se desvía. Es un fenómeno distinto, son distintos fenómenos, ¿no? Entonces, acá, eh, esta carátula de este álbum muestra muy claramente este fenómeno, ¿no? Es lo que ocurre en los prismas.
Se descomponen en la luz blanca en los distintos colores. Y fíjense que acá el color rojo es el que más se desvía, en el otro era el que menos se desviaba. Entonces, son fenómenos distintos. ¿Ya? Por ejemplo, acá, si uno ilumina el, el obstáculo, lo ilumina con una luz monocromática de un solo color, ¿cierto? Eso es monocromática, eso significa monocromática, de un solo color. Entonces se va a abrir el haz, ¿cierto? Que va a producir la difracción y se va a observar este fenómeno parecido a la interferencia, en la cual van a haber franjas oscuras alternadas con franjas luminosas. Eso se llama patrón de difracción. ¿Ya? En el caso de una luz blanca, eh, la, la luz se descompone en los distintos colores, con distintos ángulos. ¿Ya? Acá en el orden cero es el máximo central. Así se llama al máximo de orden cero, a ese que está acá, máximo central. Después, en orden 1, se observan los distintos colores. Después, en orden 2, se vuelven a observar los mismos colores, pero un poquito más abierto. ¿Ya? Eh, existen distintas lámparas de distintos gases que se puede observar su espectro de emisión. ¿Ya? ¿Qué colores aparecen cuando uno ilumina con una fuente de hidrógeno, por ejemplo? ¿Qué colores aparecen en la pantalla? Son estos cuatro: rojo, verde, eh, azul y morado. La verdad, que uno de estos dos es violeta y el otro es morado, no es azul, es violeta y morado. Yo no sé cuál es violeta y cuál es el morado. ¿Ya? Y aparece una luz verdosa y la luz roja. ¿Ya? Esto es para el hidrógeno. Y todas las lámparas de hidrógeno, todas tienen el mismo espectro. Por eso se dice que el espectro de emisión es como la huella digital de cada gas. Siempre que ustedes tengan una fuente de hidrógeno, van a ver este patrón de difracción. Siempre. En todas las lámparas de hidrógeno. ¿Ya? En la de mercurio van a ver este otro patrón. Y en la de neón van a ver este otro patrón. Es el patrón de difracción de cada gas. Todos los gases tienen un espectro de emisión distinto. Es la huella digital de ese gas. Por eso cuando uno quiere saber un gas de qué está compuesto, entonces uno lo somete a la prueba de la difracción. Y uno dice, este color, este otro, entonces tiene hidrógeno, pero también están estas otras rayas, entonces también ese gas tiene mercurio, por dar un ejemplo. ¿Ya? Eh, ¿Ya? Así que esto es en grandes rasgos qué es la difracción. ¿Ya? Entonces ahora vamos a entrar en detalle lo que tenemos de difracción. La difracción, cuando emite efectos de borde, cuando se observa el patrón de difracción en una pantalla bien alejada y se desprecian los efectos de borde, de estos bordes que tiene el obstáculo, ¿ya? Eso se llama difracción de Fraunhofer. Pero cuando se consideran todos los detalles la difracción no se observa tan lejos, sino que bien cerca, entonces ahí ocurre otro fenómeno que es la difracción de Fresnel. El mismo efecto que vimos recién, pero acá considera más detalles que este otro. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, acá eh, tenemos una abertura, tenemos una fuente que está ubicada en el punto S y tenemos un punto P de observación. ¿Ya? Acá el ancho de la abertura se denota con una letra H. ¿Ya? D y B
son, las alturas a la cual se encuentra el punto S con respecto al borde, ¿ya? Y D es la distancia de la fuente a la abertura, al obstáculo. ¿Ya? Acá B', similar, pero para el punto P de observación, y D', la distancia también de ese punto P. ¿Ya? Entonces uno, usando Pitágoras, puede calcular la diferencia de camino óptico entre los rayos que pasan que salen de S y llegan a P. ¿Ya? Entonces uno acá aplica Pitágoras, ¿ya? Al rayo superior, ¿cierto? Y le resta lo que ocurre en el rayo inferior. ¿Ya? Entonces vamos a hacer algunas aproximaciones. Se puede expresar esto a primer orden, ¿cierto? Si uno factoriza esto por d cuadrado, entonces va a quedar un término pequeñito acá, y ese término lo vamos a expandir acá, como hay una raíz cuadrada, se expande usando el binomio generalizado de Newton, y se considera solamente este primer orden. Los otros órdenes superiores se desprecian porque estamos hablando de la difracción de Fraunhofer. Entonces esos detalles de curvatura de la luz no se consideran, ¿ya? Así que se hacen estas dos aproximaciones, y este delta L que está acá, al hacer los cálculos, esto después ustedes lo pueden reproducir, es Pitágoras y Newton, y les va a quedar una expresión como esta, ¿ya? En que una le queda lineal en H y la otra le queda cuadrática en H, ¿ya? Entonces cuando este término, que está acá, el segundo término, que es cuadrático, es menor que la longitud de onda que estamos iluminando el obstáculo, si resulta que esa longitud de onda es mayor que esto, entonces estamos hablando de difracción de Fraunhofer. ¿Ya? Entonces vamos a ver el caso de difracción de Fraunhofer por una rendija. ¿Ya? Entonces tenemos acá eh, una, una fuente luminosa que ilumina desde la izquierda y pasa por una abertura, y se observa el patrón de difracción en el punto P, en una pantalla que está bien allá. ¿Ya? Entonces acá se toma como que cada sección I de esta abertura es como que estuviéramos muchas fuentes puntuales juntas unas con otras. Ese es el tratamiento que se da a esta abertura, ¿ya? Entonces acá, considerando la componente del campo eléctrico de esta fuente luminosa, después de algunos cálculos ya, y aproximaciones, se llega a una expresión que la tenemos acá, que es la intensidad de la fuente luminosa que está en la pantalla, sobre la intensidad inicial de la fuente luminosa, es igual a seno de beta sobre beta, donde beta está definido acá arriba, un medio K H seno teta. H es el espesor, es el ancho del obstáculo, de la rendija, ¿ya? Y K tiene que ver con la información de la fuente luminosa, ¿cierto? 2 pi sobre lambda es el número de onda, eso es K. Y el ángulo teta es el ángulo al cual se está observando el punto P en la pantalla, ¿ya? Entonces ese es beta, y está acá. Con esta expresión uno puede estudiar el patrón de difracción en la pantalla. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando beta es cero? O sea, ¿qué pasa cuando el ángulo teta es cero? Teta cero acá, en el centro de la rendija, teta es cero. Entonces, si yo pongo el punto P acá, en el centro, teta va a valer cero, ¿cierto? Porque teta describe el ángulo del punto P. Si pongo el punto P en el centro, teta es cero. ¿Qué pasa si teta es cero? Si teta es cero, beta también es cero. Entonces me queda seno de cero sobre cero,
Ese es un límite bien conocido del cálculo. Seguramente ustedes lo estudiaron en cálculo eh, diferencial, cuando se ve el límite, ¿cierto? Ustedes lo ven de esta otra manera, pues ustedes lo ven como el límite, cuando lo ven en cálculo, el límite del seno de x sobre x, cuando x tiende a 0. Así lo ven ustedes en cálculo. Bueno, y esto se demuestra que es 1. ¿Cierto? Si uno evalúa en x0, me queda límite de 0 sobre 0. Y para eso, cuando ocurre eso, hay que ocupar el L'Hopital, ¿cierto? Y se demuestra con las derivadas del numerador y el denominador, se demuestra que este límite es 1. ¿Ya? Entonces, cuando θ vale 0, es decir, en el máximo central, vamos a tener que I es igual a I sub 0. Ahí está la intensidad máxima del haz de luz en el ángulo 0. Ese es el máximo central. Los mínimos se representan para beta igual a más o menos mpi. ¿Ya? ¿Y cómo sé eso yo? Que cuando ocurren los mínimos los mínimos son las franjas oscuras. Los mínimos ocurren cuando seno de beta se anula. Cuando seno de beta se hace 0. Ahí ocurren los mínimos, porque ahí la intensidad I sobre I0 se anula. Cuando seno es 0, seno es 0 cuando beta sea un múltiplo entero de pi. ¿Ya? Entonces acá tenemos un medio KH seno teta igual a M. ¿Ya? Entonces acá me queda un medio. Acá lo voy a escribir en función de la longitud de onda. H seno teta igual M. Acá, por ejemplo, el 2 se simplifica con el 1 medio y el pi se simplifica con pi y me queda h seno teta igual m lambda. H seno teta igual m lambda. Ese es para encontrar el ángulo teta en función del orden de difracción que estamos trabajando. M son múltiplos enteros de pi, múltiplos enteros de pi, 0, 1, 2, porque ahí en esos ángulos el seno se hace 0. ¿Ya? Aquí se excluye el ángulo teta igual a 0, ¿ya? Porque ese ya lo vimos acá arriba, lo vimos acá. Ya sabemos que en teta igual a 0 la intensidad es máxima, ¿ya? Así que esto que está acá rige para los otros ángulos mayores de 0. ¿Ya? Y ahí vamos a tener los mínimos de difracción. Entonces, ¿qué ocurre en un patrón de difracción? Ocurre que vamos a tener un máximo central y vamos a tener mínimos en órdenes enteros de pi, 2pi, etc. Y entre medio vamos a tener otros mínimos, pero de menor grado. ¿Ya? Fíjense acá que vamos a tener máximos eh, cuando, cuando la función seno sea máxima, pero esto va a ir dividido por beta. Entonces, cada vez que nos alejamos más del máximo central,
Los máximos, como van divididos por beta, beta va a ir creciendo a medida que nos alejamos del máximo central. Entonces esos máximos van a ir decreciendo también. El patrón de difracción muestra algo como esto, a un lado y al otro. Se va decreciendo las intensidades máximas a medida que nos alejamos del máximo central. ¿Ya? En el caso de una doble rendija, el tratamiento es similar. ¿Ya? Eh, Vamos a tener ahora el término beta, que va a seguir siendo un medio KH seno teta, igual que en una rendija. Este signo, ese término beta sigue apareciendo. ¿Ya? Pero también va a aparecer un término gamma, que es parecido. ¿Ya? Acá nosotros vamos a tener una doble rendija. Vamos a tener una rendija acá. Los dos van a tener un espesor H, pero van a estar separadas una distancia B, de centro a centro. ¿Ya? Entonces, ¿qué ocurre en el término de difracción? Acá ocurre esto. Está el término que vimos recién, que es el término de difracción, pero ocurre otro término más, está acá, y ese término se llama término de interferencia. Acá ocurren los dos fenómenos, interferencia y difracción. La interferencia, ustedes sabían que era la franja oscura alternada con franjas luminosas. Y la difracción es algo que tiene un máximo central y después tiene máximos más chiquititos. Estos dos efectos se combinan para formar uno solo. Y acá va a aparecer el término de interferencia, va a aparecer modulado por el término de difracción. Van a aparecer máximos dentro del máximo central, ¿cierto? Y estos mínimos de difracción van a anular algunos máximos de interferencia, los que coincidan con esos ángulos, con pi, los pi, etc. ¿Ya? Gamma se define de manera similar a beta. Beta es un medio KH seno teta, donde H es el espesor de la abertura, ¿ya? Y B, que aparece acá en gamma, es la separación entre las rendijas. ¿Ya? Y uno puede calcular, por ejemplo, dónde van a aparecer los máximos de interferencia, ¿cierto? Los máximos de interferencia van a ocurrir cuando gamma sea un múltiplo entero de pi, porque puede ser en coseno de pi, por ejemplo, coseno de pi es menos 1, pero si te va elevado al cuadrado queda 1. Ahí vamos a tener un máximo de interferencia. ¿Ya? Entonces, gamma, cuando gamma sea un múltiplo entero de pi, vamos a tener máximos de interferencia. Este va a ser un medio K, B, seno teta, igual M por pi. Un medio K, un medio 2 pi. Un medio por 2 pi sobre lambda B seno teta, igual M pi. Entonces acá el 2 se simplifica con un medio y el pi se simplifica con pi. Vamos a tener B seno teta igual M lambda. Con esa ecuación nosotros podemos obtener los ángulos al cual van a aparecer los máximos de interferencia, estos máximos que están acá. Este otro, este otro, este. Con
con esa ecuación se calculan esos ángulos. ¿Ya? Y aparece el término de difracción que tiene las mismas características que tiene en una rendija. Tiene las mismas características. Es igual. Se sacan los ángulos con los mismos beta, los máximos con los mismos beta, los mínimos con los mismos beta. ¿Ya? Y este término que aparece de nuevo, que es el término de interferencia. Bueno, ¿qué pasa con una red de difracción cuando tenemos el caso que tenemos varias rendijas? Acá cuando uno habla cuando uno habla de red de difracción, uno está hablando de una red que tiene muchas rendijas. Estoy hablando de 1000, de ahí para arriba, 1000 rendijas. ¿Ya? Entonces ahí H sigue siendo la separación entre o sea, de la abertura, el ancho de la abertura, H. Y la separación entre aberturas va a ser B, pero es la misma distancia de una abertura a otra en toda la red de difracción. Eso se llama, cuando ocurre eso, B se llama eh, constante de red, constante de la red. Pero no es más que la separación entre una rendija y la otra. B, constante de la red. ¿Ya? Y acá vuelve a aparecer el término de difracción y el término de interferencia, donde beta y gamma están definidos igual que en el caso anterior de dos rendijas. Y los máximos y los mínimos y todo lo que incluye un patrón de difracción se calculan de la misma manera que los vimos anteriormente. Por ejemplo, acá cuando ocurren los máximos de interferencia, este es el término de interferencia y este es el término de difracción. ¿Cuándo ocurren los máximos de interferencia? Ocurren cuando el denominador se anula. Es decir, que cuando seno de gamma sea un múltiplo entero de pi, ¿cierto? Pi, 2pi, 3pi, etc. ¿Ya? O sea, perdón, se anula cuando gamma sea un múltiplo entero de pi, ¿cierto? Seno de gamma, si gamma es un múltiplo entero de pi, el denominador se anula y eso hace que la expresión se dispare y alcanzamos los máximos de interferencia. ¿Ya? Entonces acá tenemos un medio K de seno teta igual mpi. ¿Cierto? Entonces tenemos un medio, 2pi sobre lambda, de seno teta igual mpi. Entonces será 2 y un medio se simplifican y pi con pi. Y acá b seno teta igual m lambda. ¿Se fijan que esa es la misma expresión que teníamos recién para dos rendijas? Es la misma expresión. Los máximos de interferencia, los mínimos de difracción, los máximos de difracción, todo eso se calcula de la misma manera que lo veíamos en una rendija y en dos rendijas. ¿Ya? Lo mismo se aplica acá en la red de difracción. Son los mismos fenómenos, son las mismas ecuaciones, los mismos términos. ¿Ya? Y vamos a ver qué ocurre con el poder resolutivo de una red de difracción. ¿Ya? Cuando uno tiene, por ejemplo, eh, cuando uno tiene un máximo y tiene otro que está muy cerca, ¿ya? Entonces uno no sabe si va a poder distinguir esos dos colores, este con este otro.
A lo mejor hay redes de difracción que va a aparecer muy junto y no los van a poder distinguir y va a aparecer en la pantalla como un solo color. En cambio, si están más separados, si el mínimo de uno coincide con el máximo del otro, y el mínimo del otro con el máximo de este otro, entonces ahí se podrían distinguir los dos colores porque estarían separados. En la pantalla se venía una franja y la otra un espacio vacío y la otra al lado, separadas por una distancia X. Bueno, ¿cómo voy a saber yo si la red es capaz de resolver eso? Con esto que vamos a ver ahora, que se llama poder resolutivo de una red de difracción. ¿Ya? Entonces, acá el poder resolutivo de una red de difracción eh, se, se simboliza por una P mayúscula, ¿ya? Y se calcula como lambda sobre delta lambda, donde lambda es el promedio de esas longitudes de onda que uno quiere resolver y delta lambda es la diferencia de esas longitudes de onda que uno quiere resolver. Esa es una manera de calcular el poder de resolución de una red de difracción. ¿Sí? Otra manera de calcular el poder resolutivo de una red de difracción es con el producto acá entre m y n. M es el orden de difracción. Lo vimos recién, m, 0, 1, 2, 3. Y n es la cantidad de rendijas que hay en, en esa red de difracción. Por ejemplo, si uno tiene una red de difracción y uno tiene dos colores, por ejemplo, 499 y el otro 501. Entonces uno hace este cálculo para el poder de resolución. El promedio sería 599, 501, esto es 500. Y la diferencia sería 2. ¿Cierto? Entonces el poder de resolución sería 500 sobre 2. En este caso, el poder de resolución requerido para separar esas dos longitudes de onda es de 250. Esto no tiene unidades del poder de resolución, solamente es una magnitud adimensional. Pero tiene que tener mínimo una resolución de 250. Supongamos que queremos ver a primer orden, m igual a 1, y que tenemos 2500 rendijas. Entonces el poder resolutivo que tiene esta red de difracción sería 1 por 2500. ¿Ya? Un poder de resolución de 2500. Y el necesario era de 250 para separar esos dos colores. Por lo tanto, esta red de difracción de 2500 rendijas va a poder resolver esos dos colores. Va a poder ver los dos colores bien separados, de manera que pueda uno ver cuál es el ángulo que describe cada uno y los va a ver separados en la pantalla. Los va a ver juntos. Con este ejemplo, ¿cierto? Si es que tenemos 2500 rendijas. ¿Ya? Para eso, eso es el poder resolutivo, para ver si es que podemos separar dos colores que están ubicados muy juntos. ¿Ya? Y esto concluye la materia para la tercera prueba. ¿Ya? Entonces, eh, como les decía recién,
como les decía recién, acá tenemos el patrón de difracción de una sola abertura, ¿cierto? Y acá se ve claramente que acá solamente hay términos de difracción, no hay términos de interferencia, hay términos de difracción nomás. Entonces se ve el máximo central seguido de otros máximos secundarios. Se ve, eso se llama patrón de difracción. Fíjense que las intensidades de los siguientes máximos de difracción van siendo cada vez más pequeños, se va viendo cómo se va debilitando la intensidad de la luz a medida que nos alejamos del máximo central. ¿Ya? En el caso de una fuente de luz blanca que está compuesta de varios colores, entonces lo que uno va a ver cómo se descomponen esos colores en el orden 1 cuando n vale 1, en el orden 2 cuando n vale 2, y así sucesivamente a los distintos órdenes de magnitud. Esta difracción es por, eh, difracción por transmisión, ¿ya? En el cual la red de difracción pasa la luz a través de esa red de difracción. Entonces acá el máximo ángulo que se puede observar aquí en esta red va a ser de 90 grados. ¿Ya? Para ángulos mayores ya estamos hablando de reflexión. ¿Ya? Entonces acá el máximo ángulo va a ser de 90 grados. ¿Ya? Si uno empieza a observar ángulos mayores, ya estamos hablando de reflexión. En el caso de los discos compactos, ya a esta altura los discos compactos son una reliquia, ¿cierto? A lo mejor ustedes, cuando eran más chiquititos, vieron discos compactos, porque ya a esta altura ya no se usan. Pero seguramente cuando eran más pequeños, eh, 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 usaron también a lo mejor más de alguna vez un disco compacto. Los discos compactos tienen en su superficie varias ranuras separadas a ciertas distancias, que si uno, uno no las puede ver porque son muy pequeñitas, ¿ya? Entonces uno no ve esas ranuras, pero esas ranuras son las que guardan la información que contiene el disco compacto. Entonces, si uno lo ve contra la luz, yo creo que esto lo han hecho varias veces, si ustedes ven el disco contra luz, lo que van a ver ustedes van a ser colores, distintos colores. Van a ver. Fíjense nomás cuando tengan la oportunidad de tener un disco compacto en sus manos y veanlo contra la luz, o sea, vean si tienen una ampolleta ahí en la pieza, ¿cierto? Lo ponen ahí y observan su superficie, van a ver como franjas de colores. Eso pasa porque ocurre estos mismos fenómenos, pero por reflexión. Eso también es difracción, pero es por reflexión. ¿Ya? Aquí la difracción es por transmisión. La luz pasa de un lado al otro. En cambio, la reflexión, el rayo luminoso se refleja. ¿Ya? Y la superficie del disco compacto se comporta como una red de difracción. Por eso uno cuando el disco compacto está grabado, uno ve colores, líneas de colores. ¿Ya? Lo que uno está observando ahí es difracción, es fenómeno de difracción. Ven así los colores separados. En cambio, si el disco está virgen y no está grabado, ustedes lo van a poner contra la luz y no van a ver el fenómeno de difracción.
¿ya? Porque no existen dichas ranuras. Las ranuras son las que contienen la información del disco compacto. ¿Ya? Entonces, eso es lo que... a ver, ¿qué más era? Está el espectro de emisión que ya se lo había explicado, que esto es la huella digital de cada gas, tiene sus propios colores y es su identidad. ¿Ya? Cada lámpara va a tener un espectro de emisión distinto: el hidrógeno, el mercurio, el neón, el helio, etc. Nosotros en el laboratorio, cuando lo hacíamos presencial, utilizábamos una lámpara de hidrógeno y usábamos una lámpara de helio para estudiar el fenómeno de difracción en, la, en el laboratorio. Ya, ahí era un poco complejo trabajar con difracción porque la sala tenía que estar completamente oscura y ese laboratorio de óptica estaba adaptado para que quedara todo oscuro. ¿Ya? Las ventanas estaban todas cubiertas de manera que no se veía luz, pero eso también dificultaba las mediciones porque los alumnos querían medir y tenían que estar con el celular iluminando, y eso provoca también contaminación lumínica en el laboratorio. ¿Ya? Entonces, cuando yo les decía que llevaran una linterna chiquitita o que llevaran el celular bien cargado para iluminar cuando quisieran medir, pero lo demás hacía todo oscura. Entonces era difícil. Lo otro que hacía complejo ese experimento es que los dispositivos ópticos tenían que estar todos bien alineados y eso era súper difícil. Los alumnos estaban una hora intentando alinear y no podían y no podían. ¿Ya? La experiencia en sí no era difícil porque había que medir los ángulos al cual se desviaba cada color. ¿Ya? Y con esa información uno podía medir la constante de la red. ¿Ya? Pero lo que era complejo ahí era alinear. Tomar los datos era fácil, pero había que alinear, y si uno no tenía alineado el dispositivo correctamente, no podía tomar datos porque no se podían ver estas líneas de colores. Se veía todo oscuro cuando estaba desalineado. Entonces, antes de hacer la experiencia había que alinear y eso era complejo. Además que estaban trabajando oscuras. ¿Ya? Algunos grupos lograban alinear súper rápido, pero eran los menos. De los 5 o 4 grupos que estaban trabajando en el laboratorio, uno alineaba rápido y los demás, todos se demoraban más de una hora. Incluso habían grupos que no lograban alinear nunca y tenían que esperar que otro grupo terminara para poder tomar los datos de ese grupo, porque la alineación ahí era compleja.